del país. Asambleísta, ¿cómo está? Buenos días, un gusto poder conversar mediante esta aplicación. Patricio, muy buenos días. Un saludo a la querida Loja y al sur del país. A las órdenes. Comentaba con los ciudadanos en el inicio de este espacio noticiario que hay escepticismo, sí, yo creo que esa categoría alcanza, hay preocupación, lo que sí es seguro, un seguimiento de toda la ciudadanía respecto del avance del proceso que sigue el propuesto por 4 asambleístas juicio político a Guillermo Lasso Mendoza y que cumple un cronograma según establece la norma parlamentaria. ¿Cuál es su criterio del avance, primero de la génesis de la naturaleza y del avance de este proceso asambleísta, por favor? Gracias, Patricio. Es importante iniciar indicándole a la ciudadanía que lo habíamos advertido desde el inicio. El rol de fiscalización del Parlamento ecuatoriano por parte de quienes propusieron el juicio político ha sido tomado con mucha ligereza. Y esto lo digo porque en el desarrollo de estas semanas del juicio político, yo he asistido a todas las sesiones de la Comisión de Fiscalización al respecto de este tema, y en todas las sesiones se ha podido aclarar, desvanecer y desvirtuar aquellas acusaciones que se han hecho al primer mandatario. Y le digo por qué. Recordemos que el primer mandatario se lo acusa de un posible peculado en la empresa Flopec. Si usted me permite, Patricio, para incluso llegar a la audiencia de una manera muy didáctica y muy clara. El Estado ecuatoriano vende crudo, vende petróleo a diferentes partes del mundo y necesita transportarlo. Para eso el Ecuador tiene la empresa pública Flopec, que es la encargada de transportar. Pero la flota que tiene Flopec no es suficiente, entonces necesita aliarse con otras flotas o empresas que tengan buques que le permitan hacer. No es cualquier buque, existen buques que deben tener ciertos lineamientos, ciertos parámetros, incluso técnicos, para ingresar a ciertos países como Estados Unidos y demás. En ese sentido, Flopec firma contratos con diferentes empresas. Una de estas es Amazonas Tankers, hay otra que es Galápagos, otras que es Agoyance. Este caso se llama Amazonas Tankers. En el año 2021, la Comisión de Régimen Económico, que es parte de la Asamblea, y en la cual la asambleísta, una de las asambleístas proponentes, la asambleísta Mireya Pazmiño, es presidenta de la comisión, yo también soy parte de la comisión. Ella inicia una fiscalización, dice ella, a este proceso, a este contrato. Pero en las conclusiones, en las recomendaciones, en el desarrollo de este informe, se habla más bien de las bondades de este contrato. Se habla de la recuperación que tiene la empresa Flopec. Flopec es una empresa que desde más de 16 años viene arrojando pérdidas y pérdidas y pérdidas, ¿sí? Y claro, existe una pérdida de más o menos 5 millones de dólares alrededor, pero es por el año de la pandemia, pues, Patricio. Es imposible que en el año de la pandemia no exista una pérdida para nadie. Es imposible. Pero, ¿qué es lo que ocurre en el año 2022? Existe un crecimiento de utilidades que estaban proyectadas en 120 millones y son en 189 millones en las utilidades al final. Entonces, estos elementos tiene el informe de la comisión. Entonces, ¿qué es lo absurdo? Que es el corazón del juicio político, se ha desvanecido porque la Perfecto, principal perfecto. actora de este tema, Voy, pues ahora se contradice. voy a utilizar su analogía, es el corazón, pero el cuerpo humano tiene otros órganos, ¿no? Múltiples órganos. Y aquí aflora una controversia en el contexto de análisis jurídico, fundamentalmente, aunque la Corte Constitucional orienta exclusividad en peculado, pero las características de la Asamblea Ecuatoriana y la de un juicio político no van estrictamente al análisis de la prueba, como usted ha desarrollado en este discurso. Incluso la misma juez proponente habla de subjetividad en la acción política y objetividad en la judicial. Usted es objetiva ahora en su reflexión sobre la condición del posible peculado, pero el juicio político tiene una concepción mucho más amplia y de hecho eso se está observando en la Asamblea, repito, controversialmente a la orientación de la Corte, pero se consideran otros hechos en la gestión de Guillermo Lasso. A ver, debemos entender que si bien es cierto, es un juicio político y que debe primar el criterio político, pero de ninguna forma, Patricio, lo político puede estar sobre lo legal, sobre lo racional, porque eso no le hace bien a nadie.
Eso no le hace bien a nadie y sobre todo le hace mal al país. Estos meses de inestabilidad, desde que arrancó este proceso, mire usted en cuánto se ha elevado el riesgo país. Y únicamente no es que, se elevó el riesgo país. No, 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 no. ¿Cuáles son las consecuencias de elevar el riesgo país? ¿Cuáles son las consecuencias de tener una legislatura enfocada en tumbar a un presidente, quien fuere que sea? No importa, olvidémonos del nombre hoy, olvidémonos que es el señor Guillermo Lazo, olvidémonos. Cualquier presidente no puede estar en una asamblea que le cuesta al país 2.5 millones de dólares al mes por más de 3, 4 meses dedicada a esto. Y no es la primera vez. Desde el inicio del mandato se inició con el tema papers, luego con otro tema. El año anterior tuvimos lo mismo con la revuelta en junio, ahora lo mismo. Eso no puede existir en un sistema democrático y eso es lo que nosotros debemos rechazar. ¿Por qué? Porque se quiere forzar la Constitución. Yo le digo, Patricio, y a la querida audiencia, desde mi punto de vista, desde mi razonamiento y desde la responsabilidad que implica el ser asambleísta de la República, para mí esto no es nada más que un golpe de Estado disfrazado de constitucionalidad. Es lo que está viviendo el país. ¿Por qué? Porque no importan las causales. Porque si es que mañana hay tráfico en la ciudad de Loja, o en Catamayo, o hay en cualquier lugar, o hay en Quito, o hay en Cuenca, es culpa también del gobierno. Entonces estamos perdiendo el foco. Asambleísta, entonces, ¿de quién es la culpa de las condiciones difíciles que vive el país, que usted creo las conoce? Además, el contexto político como que voy a hablar figuradamente, pongo comillas, se calienta cada vez más. Ayer los sectores sociales piden la salida de ustedes, los asambleístas, piden la salida de todo el mundo. Esa es una respuesta a las condiciones difíciles que tiene el país: inseguridad, falta de institucionalidad, falta de medicinas, falta de empleo. Eso refieren los ciudadanos del país, los ciudadanos a pie. Entonces, ¿qué hacer? Ya, más allá de la pugna política, ¿hacia dónde se debe orientar la superación de las difíciles condiciones del país que están derivando en altos niveles de migración? Hacia toda la clase política, Patricio, hacia toda la clase política. Sin duda usted hacía alusión a las marchas, protestas. Recordemos que el 1 de mayo es una fecha emblemática a nivel mundial y por todos los años, ¿no es cierto?, desde la data del país, tenemos estas manifestaciones que son propias de los trabajadores, pero no cabe duda que siempre existen estas personas que se participan, digamos, se infiltran incluso para poder plantear temas puntuales, personales y de momento. ¿Desconoce entonces usted el clamor popular de los habitantes del país? El clamor popular, entendiéndose de diferentes formas. Yo lo que quiero ir es a lo siguiente. Cuando ciertos líderes, cuando ciertos actores políticos y la clase política, la que usted dice, es llamada la atención por la ciudadanía, es porque existe realmente esa desconexión entre lo que se requiere y entre lo que se está haciendo. Ese es el rechazo que tiene en general la ciudadanía de la clase política. Clase política, como le digo, que pierde de vista los temas colectivos como los que usted plantea. Por ejemplo, darle una solución al tema de abastecimiento en todos los sentidos. No podemos decir que hay desabastecimiento porque existen algunos temas en los que no hay, pero ahí está la respuesta, Patricio. La ley orgánica del servicio de contratación pública, ¿ha servido? No, necesitamos cambiarla, sí. ¿Qué hace la Asamblea para eso? Nada. Ni siquiera se le está tratando. Entonces, usted me entiende cuáles son los niveles de conexión. Y yo no quiero decir responsables, Patricio, porque usted bien decía, ¿de quién es la culpa? Es que eso no es cuestión de culpa, es cuestión de responsabilidades. Al país todos lo levantamos, ciudadanos, Estado, actores políticos, y la clase política debe ser ese camino para hacerlo. Entonces, cuando tenemos a ciertos actores políticos, a ciertos referentes, a ciertos líderes que ponen sobre encima de los intereses colectivos agendas privadas, personales e individuales, se desenfoca todo. Y ahí es donde viene este rechazo de la clase política. Desde luego que hay manifestaciones en diferentes sentidos, encerrar la asamblea, en todos a la casa, pero eso es lo que no podemos permitir en el país. La anarquía y el caos nunca será el camino para poder resolver las cosas. Todo lo contrario, yo
aprecio mucho, saludo y sobre todo motivo la participación de la ciudadanía, porque son ellos, nuestros mandantes, los que tienen que estar vigilantes de nuestros actos. Recordemos que nosotros somos personas políticamente públicas y expuestas ante la opinión pública. Nuestras agendas deben ser públicas, nuestros actos deben ser públicos. Cada uno debe responder de acuerdo incluso a la tendencia por la cual fue electa, cuáles son los actos que estamos cumpliendo, qué se está desarrollando en el Parlamento, Patricio. Analicemos un escenario que es posible, no se logran los 92 votos, continúa el señor presidente de la República en ejercicio, es una de las dos posibilidades, la otra es su censura, pero consideremos que no se logran los 92 votos. Usted como militante de Creo, usted como asambleísta de esta organización que auspició, sustenta políticamente el ejercicio de la presidencia de la República, ¿recomendaría acciones para que mejoren las condiciones del país? Nosotros lo hemos hecho siempre, Patricio, recordemos primero que existe, si bien es cierto, usted dice algo que es real, nosotros somos, en mi caso, asambleísta de partido de gobierno. Sin embargo, y eso es tal vez algo que al país le ha costado entender porque estuvimos por más de 15 años acostumbrados a que todos pensábamos igual, a que todos actuábamos de la misma forma, judicial, ejecutivo y legislativo. Existe hoy la separación de poderes y el ejecutivo tiene su dinámica y nosotros la nuestra, pero sí hemos tenido reuniones de trabajo con el presidente de la República, nosotros le hemos comentado a nuestros asambleístas, nuestro asambleísta de Loja, especialmente el asambleísta Byron Maldonado, siempre ha dejado sentado el tema, por ejemplo, de la vía Loja-Catamayo, al menos que yo me sé de memoria, porque precisamente Claro. todas las sesiones que han sido... Pero no pasa nada con la vía Loja, no pasa nada. No, Ya no es que no pasa nada. anunciaron desde la gobernación que ya se firmaba el contrato, ya va a ser un año y no se Pero es que concreta. entendamos también, Patricio, se tienen que hacer estudios. No es cuestión de... Estudios ya hay. Parece que, claro, ustedes no conocen nuestra realidad. Los estudios de la vía Loja-Catamayo están listos. Falta la decisión para iniciar los trabajos. Sí, pero ahí voy nuevamente a esta traba realmente que ha sido, Patricio, el tema de la Ley Orgánica de Contratación Pública, validar los APUs, que el tiempo, que la temporalidad, son todos estos elementos que este Estado obeso, totalmente, digamos, robusto, que se puede decir, pero a mi criterio es un Estado obeso que imposibilita avanzar al ritmo que la gente necesita. Y en estas sesiones, precisamente, donde hacemos mapeos a nivel de todo el país, hemos hablado de algunas cosas. El presidente de la República tiene implementado y tiene entregada las disposiciones a las diferentes carteras de poder hacer la gestión. Pero ahí viene nuevamente este tema, ¿no? Tenemos ahí esta dinámica con la Asamblea Nacional. Si es que yo le voy a decir algo, Patricio, algo que es absolutamente cierto. Patricio, y queridos amigos que nos escuchan, y desde luego que agradezco la diferencia de haberme invitado, si es que la solución fuera sacar a una persona para decir que el siguiente día todo está resuelto, que al siguiente día todos los problemas se solucionan, que al siguiente día tenemos un país totalmente diferente, incluso yo daría mi voto. Pero eso es falso. Caer en el juego de agendas personales, insisto, respecto de las colectivas, no es la solución. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo y permítame decirle que nosotros lo hemos hecho con absoluta responsabilidad. Desde mi despacho he recibido, por ejemplo, en materias de fiscalización, nosotros hacemos fiscalización. Hemos recibido denuncias de unas personas que dicen que han sido realizadas débitos de sus cuentas bancarias. El día de mañana vamos a tener a la superintendente de bancos para que dé cuentas de qué es lo que está pasando. Y así lo hemos hecho con las diferentes carteras de Estado. Cada uno debe responder por sus actos, estimado Patricio. Esperamos que la decisión que se tome, yo no conmino a nadie, ni invito a que nadie vote como yo considere. Cada legislador, los 137 tienen el voto, es la expresión máxima de la conciencia del legislador. Su análisis, su decisión, su postura y cómo le van a responder al país, a la historia de esta nación respecto de sus actos. La decisión que fuere, desde el espacio en el que estemos, ya sea muerte cruzada, ya sea desde el Parlamento, siempre contarán con nuestro trabajo, con mi compromiso de seguir trabajando por el Ecuador, porque es lo que queda al final del día. Mire, Patricio, antes de ser parte de la política, de ser asambleísta, yo he trabajado toda mi vida.
Es decir, debemos entender esta dinámica. Hay gente que necesita la política para vivir y sobrevivir. En cambio, quienes hemos hecho nuestra vida por nuestra cuenta, regresaremos a nuestras actividades normales y no pasa nada. Lo que importa es que hoy los actores políticos, las funciones del Estado trabajen. Justicia también le nos queda debiendo mucho, porque ¿de qué sirve que se atrapen a estas personas con altísimo riesgo delincuencial, que tienen actos denostables, los peores crímenes que cometen y al siguiente día salen libres? Entonces, ¿de qué sirve? ¿Sí me entiende? Es como que se despliega un montón de Y cosas. en la Asamblea, ¿qué han hecho para evitar esa dinámica, para evitar esa situación que ve con expectativa también el país? ¿Qué han hecho Así para es. que la institucionalidad se recupere en el Ecuador? ¿Pueden hacer algo? Sí, sí, siempre. Recordemos que somos 137 voluntades y como digo, cada uno responde por sus actos. En estos casos muy puntuales, en mi caso personal, he pedido información y he realizado exhortos, llamados de atención al presidente de la Judicatura, porque si bien es cierto, no puede tomar decisiones en lo jurisdiccional, pero sí puede, dentro de su rol, hacer sanciones administrativas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Necesitamos respuestas porque el país necesita saber qué es lo que estamos haciendo nosotros para recuperar esta institucionalidad. Por ejemplo, un legislador ha sido acusado de violación, Patricio. ¿A usted le parece que, y no solamente por violación, por estafa, se ha cambiado el nombre, ha cometido algunos hechos que son denostables para el país? Cuando hablamos de responsabilidad, hablamos de todas las responsabilidades que corresponden. Y en mi caso personal he pedido que se inicie No, una investigación en materia si nos del Comité de ponemos Ética. a detallar acciones irresponsables, para llamarlas de alguna manera, de varios legisladores, nos demoramos media hora más, asambleísta, aquí. Si no recuerdo expresiones que han derivado, inclusive salidas de asambleístas, históricas Así. acciones que contraponen a ley, diezmos. No, yo creo que ya nos sorprende al país acciones de los asambleístas. Le agradezco mucho su bondad, apreciada asambleísta ecuatoriana. Este contacto yo creo que ha sido bien recibido por los ciudadanos acá en el sur del país. Que tenga una muy buena semana, un buen mes, es trascendental. Rápidamente me piden ir a pausa. La Comisión de Fiscalización cumplió ya su rol. ¿Cómo está el cumplimiento de los plazos en el juicio político? Gracias, Patricio. Igual agradezco siempre un cariño muy especial para Loja, especialmente para la zona sur. Tienen 10 días y esta semana debería salir el informe. Esta semana sale, ¿no? Esta semana sale y pasa para conocimiento del Pleno de la Asamblea El Nacional. Pleno, para que conozcan los ciudadanos qué tiempo tiene, ¿cuándo se prevería la votación? Está previsto aproximadamente entre el 12 o 13 de mayo. 12 o 13 de mayo, estamos cada vez Estamos más hablando menos de cerca. 2 semanas. Es una semana, es un mes importante y Sí, sí, crucial para sí, el sí, 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 país. sin duda, Así sin que duda, el sin mejor de duda, los inicios para sin todos en duda. sus actividades y también pues para que el Ecuador le vaya muy bien en este mes, Patricio. Gracias, Siempre gracias, orden. qué Gracias a gentil. usted. Muy amable asambleísta, un gusto saludarla. Muy